Exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Nosotros Conversamos. Deseamos para todas las personas también que la paz de Dios sea en sus corazones. Y en esta noche tenemos también un tema muy interesante, el cual queremos compartirlo con ustedes. Y para eso me acompañan mis compañeros, a los cuales presento a continuación. Y le damos la bienvenida a Eduardo, que nos acompaña. Bienvenido. Claro que sí, pues paz del Señor para todos los que nos escuchan, los hermanos. Y pues muy buenas noches, amigos Radio Escucha. Esperamos que te quedes porque vamos a hablar de un tema que es interesante. Y pues nosotros queremos darte a conocer la verdad, como decimos en nuestro anuncio, la verdad a través de las Escrituras, y también por qué su mentira por medio de los historiadores que hayan los mismos historiadores mentira dentro del clero romano. Así es. Presentamos también en esta noche a Gerson, que nos acompaña. Bienvenido. Dios te pague, César, y también a nuestros hermanos que siempre están al pendiente de este programa. Les agradecemos de antemano. Dios les ha de pagar su tiempo, y a los que no pertenecen a nuestra creencia pero que siempre están al pendiente de escucharnos, anticipadamente también les agradecemos. Y a los que, a pesar de ser católicos, están pendientes de nosotros, pues a ellos con mucha más razón les agradecemos que puedan estar en sintonía de nosotros. Y pues esperamos este programa llegue a todos y cada uno de ellos, y lo hacemos con mucho gusto. Así es, Gerson, y bueno, con ese gusto de siempre y también con el compromiso de llevar a usted la verdad, es que también llevamos estos programas para que a usted también, que probablemente pues se toma el tiempo de escucharnos, ¿verdad? Ya a lo largo ya de más de 15 años que Dios nos permite llegar hasta ustedes, pues es un gusto que lleguemos a través de este medio, sea que nos esté escuchando en su auto, vaya al trabajo, vaya a su casa a descansar, o sea que nos escuche a través también de esta frecuencia de internet, que también estamos transmitiendo completamente en vivo en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com, o localmente también lo puede hacer, decimos, en nuestra frecuencia del 900 AM aquí en Radio Cali. Bueno, el tema que hoy nos ocupa, vamos a platicar el día de hoy. Tenemos un tema que vamos a hablar de cuál es el verdadero gobierno que Cristo estableció en su iglesia. Para esto también vamos a mencionar el origen del papado, y yo quiero mencionar pues los puntos que vamos a tratar para que usted también se interese, ¿verdad?, en nuestra plática del día de hoy, y vamos a mencionarlos ya tanto el día de hoy como el día de mañana. Vamos a ir platicando conforme el tiempo también nos lo permita. La primera pregunta que queremos hacer a nuestros radioescuchas es: ¿qué gobierno instituyó Cristo en su iglesia? Después de ver esto, vamos a analizar también qué pasó o qué sucedió cuando el gobierno que él estableció dejó de existir y de gobernar la iglesia que él fundó. Posteriormente vamos a mencionar, bueno, cuáles son las razones o cuál es el origen o la manera en que ellos afirman y aseguran que nació el papado como un cargo que desempeña el romano pontífice. O en pocas palabras más sencillas, ¿cuál es el origen del papado según ellos? ¿Cuáles son sus argumentos? Y vamos también a contestar dichos argumentos demostrando pues la falsedad de cada uno de ellos.
También vamos a mencionar el verdadero origen ya del oficio papal. Porque si estamos mencionando, bueno, ya a lo largo de nuestro programa usted va a ir analizando y llegaremos a la conclusión de que si no es el oficio papal el tipo de gobierno que Cristo estableció en su iglesia, y si tampoco es el origen que dicen ellos que con el que comenzaron o en el que realmente dio inicio, entonces ¿de dónde viene dicho oficio? ¿De dónde viene dicho trabajo que hoy desempeña pues los papas, que como comúnmente se conoce al dirigente de la Iglesia Católica? Entonces, como usted ve, el programa estará muy interesante para que nos acompañe tanto el día de hoy como el día de mañana. Y ya lo mencionábamos, conforme pues Dios y el tiempo nos lo permitan, vamos a ir platicando estos puntos tan interesantes, porque hay un propósito. El hablar de este tema que decimos, ¿cuál es el gobierno que Cristo estableció? Es porque debemos estar seguros de qué clase de gobierno tiene mi iglesia, quién es el que dirige la organización a la cual yo pertenezco. Porque yo puedo de alguna manera decir, yo soy un cristiano, yo pertenezco a la iglesia de Dios, pero bueno, ¿quién dirige tu iglesia? ¿Quién es el que la gobierna? Hay una cabeza visible. No podemos decir como algunos que erróneamente piensan, yo no necesito de ningún hombre, yo solamente con Dios me dirijo, o yo solamente leo la Biblia, ahí sé lo que tengo que hacer y es suficiente. Yo no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer, porque ya sé lo que es el bien, ya sé que es el mal, y no hay quien pueda de alguna manera pues ayudarme. Pensamientos equivocados, pensamientos que no van conforme a la voluntad de Dios ni al conocimiento que Él nos ha dado. Entonces debe existir alguien que gobierne la iglesia en representación de nuestro Señor Jesucristo, y lo hay, y Él mismo lo dejó, y de eso vamos a platicar con la ayuda de Dios. Y también les invitamos a que tomen su Biblia, vamos a leer también textos de las Sagradas Escrituras, para que también usted vea que lo que nosotros estamos platicando pues tiene una base doctrinal, tiene una base bíblica, y que no es solamente hablarlo por hablar. Entonces vamos a iniciar, y yo sí quisiera repetir esto. Es muy importante, casi indispensable, que entendamos que debemos de saber el origen de quién gobierna nuestra iglesia. Porque si después de ir analizando esta práctica te das cuenta de que tu iglesia no tiene ese tipo de gobierno que Cristo estableció, quiere decir entonces que la iglesia a donde tú te congregas, pues lamentablemente no es de Dios. Yo veo, y es triste en ocasiones, encontrar a personas que les cuesta mucho trabajo entender y les cuesta mucho trabajo aceptar que solamente puede haber una iglesia de Dios. No, pero es que todas las iglesias son buenas, porque en todas las iglesias se habla de Dios. No, pero es que todas las iglesias tienen algo de bueno, y pues yo creo que en cualquiera se puede alcanzar la salvación. No, discúlpanos que seamos de esta forma, pero no puede haber muchas iglesias de Dios. Hay muchas, sí, pero no son de Dios todas. El Señor fue claramente, y Él estableció solamente una. Entonces lo importante es pertenecer a ella. Lo importante es estar en ella, para que por medio del que Él ha puesto como gobierno y que dirija nuestras almas, pues esté la puerta para hacer la voluntad de Dios y alcanzar la vida eterna, que es lo que prometió Cristo. De lo contrario, repetimos, hay personas que les cuesta mucho trabajo aceptar, no, pero es que yo no puedo entender que tú tengas la verdad, o que aquel tenga la verdad y yo no la tenga. Bueno, pero es que nosotros no podemos predicar algo de lo cual dudamos. Nosotros no podemos andar por la calle o usar estos medios de comunicación dudando de que somos una iglesia de Dios, o exponiendo un tema solamente por llenar el espacio, diciendo, bueno, pues usted saque sus conclusiones, porque nosotros no estamos seguros si somos o no somos de Dios. No, hay una seguridad, hay una certeza, y es lo que queremos compartir contigo, precisamente practicar lo que un hombre de Dios nos ha enseñado, hablar de lo que un siervo de Dios nos ha pues inculcado en nuestro corazón, de cómo servir a Dios, y estando en ese gobierno pues estamos seguros. Entonces, bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto sobre la primera parte de nuestro programa que decimos? Repito los puntos por si usted los quiere anotar.
¿Qué clase de gobierno instituyó Cristo en su iglesia? Parte número 1 o punto número 1. Punto número 2. ¿Qué pasó al ya no existir apóstoles en la tierra? Cuando ya el último de ellos, pues Dios lo quiso recoger. Número 3. Origen del papado según ellos. O cuándo dicen que inició el oficio papal de la Iglesia Católica. Y punto número 4. Vamos a ver los argumentos que ellos dan como origen, pero a la vez vamos a contestarlos. Y número 5. Vamos a ver qué relación tiene, por ejemplo, lo que hacían los babilónicos y qué lugar tenían ellos en conexión principalmente con el título de Pontifex Maximus que tenían actualmente los babilonios y que actualmente también usa el Papa de Roma. Entonces, invitamos a las personas a que tomen su Biblia y vamos a empezar a leer un texto de las Sagradas Escrituras, el cual nos ilustra para que entendamos qué clase de gobierno estableció Cristo en su iglesia. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los Corintios en su primera carta, en el capítulo número 11, el versículo número 28, nos ilustra claramente acerca de esta parte que nosotros estamos platicando. Dice así, para la gloria de Dios: y a unos puso Dios. Nótese esta palabra que es muy importante. A unos puso Dios, no el hombre. Primeramente en la iglesia, apóstoles. Entonces, el gobierno que Cristo instituyó en su iglesia no se llaman papas, no se llaman cardenales, no se llaman de alguna manera arzobispos o párrocos, sacerdotes o un cuerpo gobernante como el que tienen los testigos de Jehová, o una mesa directiva, o una reunión, o un grupo de ancianos. No, repetimos el texto de la palabra de nuestro Dios, la primera carta del apóstol Pablo, capítulo número 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Es cierto, después de los apóstoles viene el cuerpo ministerial, pero estos ya no son puestos por Dios directamente, estos ya son puestos por el apóstol. En la administración que ellos les dan, pues ellos ya han delegado facultades, autoridades que les sirven a ellos en el ministerio, pero que son dadas por ellos. Pero si no hubiera apóstol, no hubiera cuerpo ministerial tampoco. Entonces, el gobierno que Cristo estableció en su iglesia se llama el apostolado, el ministerio del apostolado. Y esto estamos dando un texto de la Biblia cuando ya existían los apóstoles. Pero si nos remontamos un poquito a la historia, a los evangelios, nos dice el evangelista Marcos, en el capítulo número 3, versículo número 13. Y llamó a él a los que él quiso, y vinieron a él. Y a esos que él quiso, dice la palabra de nuestro Dios, dice que después de haber también estado orando toda la noche, dice que por la mañana se levantó y llamó al grupo que él quiso. Y también les dio un nombre. Y ese nombre, lo repito, no son cardenales, no son obispos, arzobispos, párrocos, canónigos, mucho menos papas. Les dio el nombre de apóstoles. Entonces, y hay más textos que también podemos comprobar, con los cuales también aquí pues vamos a empezar ya a platicar con mis compañeros para que veamos. Yo ya mencioné 2 textos de la escritura, pero hay más textos para que quede bien claro. Y tú, si amablemente nos escuchas en tu Biblia, búscalos, o en la Biblia Católica búscalos, porque la palabra papa no la vamos a encontrar en la escritura. Después vamos a ver el origen de todo esto, pero ahorita estamos viendo que lo que Cristo establece en su iglesia, en su verdadera iglesia, son los apóstoles. Y es algo que los mismos apóstoles tuvieron como respetado de parte de Dios, ¿verdad? Porque ellos son inspirados por Dios, de que siempre ellos cuando dice el apóstol que se juntó con los demás apóstoles, se dieron la diestra de compañía, obviamente porque eran en el mismo nivel del apostolado que Dios los había puesto a ellos. El libro de Lucas también tenemos cuando el Señor Jesucristo dice que llamó sus discípulos
dice, escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó, nuevamente menciona la palabra apóstoles. Anteriormente, el mismo el Señor Jesucristo, cuando hablaba y lo escribe en Lucas también, dice que Dios en su sabiduría ya había dicho proféticamente que les mandaría profetas y apóstoles, de los cuales dice algunos matarán y otros perseguirán, pero menciona la palabra profeta, que es una palabra que vemos que fue los profetas que existieron antes del Señor Jesucristo, y apóstoles nuevamente. No menciona para nada la palabra papa, como dices tú, no la encontramos en las Sagradas Escrituras. Yo quiero comentar que antes de que el Hijo de Dios nombrara a los apóstoles y escogiera a los que él quiso, la palabra de esos personajes que nos narra la Biblia superiores era sumos sacerdotes. Ese era el grado, por decir, de los más mayores que había sobre la faz de la tierra. Pero eso fue antes de Cristo. Cuando viene Cristo a fundar su iglesia, lo primerito que él escogió, o lo primero que él hizo, fue poner apóstoles. ¿Vea? Y quiero recalcar en esto, tengo un pasaje de la Biblia, aunque hay muchos. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, él vino a fundar, y lo que él vino a establecer fue la iglesia de Dios. Entonces, él lo que hace, lo hace dirigido por la mano de Dios. Él decía, lo que yo os enseño, lo que yo hablo, no lo hablo de mi propia cuenta, lo hablo de mi Padre que me envió. Entonces, ¿por qué los católicos vienen y cambian estas cosas? Porque ellos no le llaman apóstoles. Hasta más adelante del programa vamos a retomar la historia y cómo ellos desde el principio, lo primerito por decir que ellos hicieron es cambiar este título, un título que no lo había dado el hombre, sino lo había puesto el Hijo de nuestro Dios. Vamos a decir, fue la primera vez que se mencionó este grado, y no le llamó obispos, no les llamó sumos pontífices, inclusive no les llamó sumos sacerdotes, que ya existían, mucho menos papas. Lo que les llamó es apóstoles, y fue a los que él quiso. Nomás quería hacer yo esa pequeña aclaración. Es importante, hermano, en lo que usted acaba de leer ahorita, un poquito a dejar bien, hermano, concreta esta palabra, porque dice la palabra, edificados sobre el fundamento. Trayendo un poquito esta palabra, cuando se hace una construcción no se empieza del techo, de las paredes, se empieza primeramente del fundamento, de la fundación, ¿verdad? Entonces, lo que Cristo venía a establecer era la iglesia de Él, y habla de una sola, y dice que esa iglesia iba a estar fundamentada sobre apóstoles. Eso nos da a nosotros la seguridad de que la iglesia de Cristo no iba a ser regida por papas. Nunca lo menciona en la Escritura. Habla y queda bien establecido sobre el fundamento de los apóstoles. Que quede eso, hermanos, bien, y a nuestros radioescuchas también. Es importante que conozcamos el fundamento de donde estamos. Pregúntate si en tu iglesia hay apóstol. De hecho, yo recuerdo con esto que estamos mencionando, porque mencionamos algunas de los textos, y la mayoría de ellos fueron dichos por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en una ocasión también lo decía, él mismo decía, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo escribo son mandamientos de Dios. Pero en este caso estamos hablando de que lo que está establecido no es solamente puesto por el apóstol Pablo, o que ellos mismos hayan levantado a ellos mismos, sino que este es algo que fue puesto exclusivamente por el Señor Jesucristo como fundamento para su iglesia, porque Él es principal piedra del ángulo. Pero la edificación de la iglesia va sobre lo que Cristo puso en su pueblo, que es apóstoles. Lalo, Eduardo, lo primero que yo quería comentar es de cómo desde el principio ya el catolicismo ahí ya está mal,
Porque ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Cuando tenemos las Sagradas Escrituras que nos da testimonio no solamente de Pedro, sino de la elección del Hijo de Dios en Pedro. ¿Verdad? Cómo le cambió también el nombre, le puso un nombre y también le puso un grado. Y ese grado no era de obispo de Roma, ese grado que él recibió, sino que le llamó apóstol. Y no solamente a él, sino juntamente con él escogió a 11 más. Y después de esos 11 nosotros también sabemos que eligió a Pablo. Y no solamente al apóstol Pablo, también a Matías, que ocupó el lugar de Judas. Entonces, la Biblia es bien precisa, bien clara, pero lógicamente hay quien, precisamente el enemigo de Dios, si él establece un fundamento, él quiere poner otro fundamento. Y precisamente esta es la importancia de hablar de este tema y profundizarse. ¿Por qué ellos intentan cambiar? ¿Por qué ellos intentan confundir? Bueno, primeramente porque no tienen la dirección de Dios. Pero bíblicamente, lo que Cristo establece, y aclaramos, fue el Hijo de Dios quien lo estableció. Fue apóstoles en su iglesia. Después hay más grados, que así brevemente los podemos mencionar. Los pastores, los profetas que menciona ahí, que ya son los que cuidan de los miembros de la iglesia. Entonces, pero lo esencial que él puso al frente de su iglesia fue los apóstoles. Fíjate, Gerson, que yo me estaba acordando de algo y tú lo mencionaste. Cuando Cristo levantó o escogió al apóstol Pedro juntamente con los otros 11. Pedro el apóstol, cuando se presenta a la Iglesia Universal, manda su carta y se menciona Pedro, apóstol de Jesucristo. En ningún momento él menciona la palabra papa. ¿Por qué estos hombres son tan capaces de cambiar el título que dignamente llevó el apóstol Pedro con toda humildad de apostolado? Y estos vienen y dicen, no era apóstol, era primer papa. Qué desvergüenza para ellos. Así es. Bueno, ya vimos lo que el Señor estableció en su iglesia, apóstoles. Y más que ser un grado, yo quiero mencionar algo que es bien importante. Cuando hablamos también, es cierto, de un grado, pudiera ser que es algo que se puede alcanzar, sea con ese esfuerzo o sea a través de muchos medios. Pero lo que es el apostolado, el ministerio del apostolado, no se puede alcanzar porque el que lo da es Dios directamente a quien Él quiere. Primeramente, en la elección que Él hace desde de la fundación del mundo, los escoge y los aparta para este ministerio santo. A su debido tiempo los llama y los hace manifiestos con los hombres, que fue el caso de los primeros apóstoles que ya conocemos. Los evangelios van relatando cómo, siendo algunos de ellos pescadores, sin saber del plan de Dios, solamente reciben un llamamiento para lo que ya habían sido escogidos por Dios y por su Hijo Jesucristo. Cuando decimos Dios los escoge y el Señor los llama, primeramente decimos Dios es el que los aparta, el que los forma, el que decimos los prepara para esta bendición santa que Dios los manifiesta. El llamamiento, pues decimos, es la forma en la cual Dios da testimonio de a quien tenía Él elegido. Entonces, la elección de los siervos de Dios es de origen divino. Decimos, es intransferible, porque no puede inclusive entre ellos mismos, Eduardo lo mencionaba claramente, el darse de las diestras de compañía. No era que los apóstoles ni le habían enseñado la doctrina, ni ellos lo habían puesto. Esto vino de parte de Dios a cada uno de ellos. Entonces es vitalicio también, porque esto es de por vida. Y eso yo quiero mencionar esto que es muy importante. Todos los hombres de Dios, desde el momento en que fueron llamados, empezaron su ministerio. El trabajo que Dios les dio a cada uno de ellos, en la jurisdicción que Dios les encargó a cada uno de ellos, en el tiempo que Dios les permitió vivir y el trabajo que Dios les encargó también a cada uno de ellos, siendo un mismo ministerio, pero una diferente administración. Entonces, si hablamos de los primitivos apóstoles, que fueron los 12, ellos cumplieron
su trabajo hasta que el día en que Dios lo recogió. Posteriormente llama al apóstol Pablo y también cumple su trabajo. Y yo quiero mencionar un texto de la Escritura para que las personas que amablemente nos escuchan busquen el libro de los Hechos, capítulo número 20, el versículo 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, todos los apóstoles, su ministerio es vitalicio, de por vida. El único que los puede recoger es nuestro Dios, en el tiempo que también Él tiene señalado para este acontecimiento. Entonces, yo menciono esto porque dentro de la iglesia romana sabemos que ha habido muchas cosas que han hecho que esa lista supuestamente ininterrumpida se rompa. Ha habido papas que han renunciado, y el ejemplo más actual que tenemos es del actual Papa Benedicto XVI, que actualmente le llaman Papa Emérito, pero decimos, él renunció hace 2 años. Precisamente en estas fechas de febrero, él renuncia y dice: ya no puedo con el paquete, argumentando que ya estaba cansado, pero sabemos nosotros la realidad, que pues realmente al no poder controlar las miles de demandas por abuso sexual de por medio de sacerdotes, renuncia. Algo sencillo, algo fácil, bueno, renuncio y se acaba el problema. Pero los hombres de Dios no son cobardes como estos y cada uno de ellos. Ellos, hasta que Dios los recoge, y aunque sufran, aunque estén enfermos, como es el caso del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, que hasta el último día de su vida, él nunca dijo: ¿saben que estoy enfermo? Ustedes a lo mejor escucharon, la iglesia estábamos completamente informada de que por algún tiempo pues, él sufrió una enfermedad como un ser humano que era también, y nunca renunció. Dios le permitió él, si Dios le hubiera guardado la vida hasta este febrero, él hubiera cumplido 78 años. Y por más de 50 años estuvo al frente de la iglesia, no decimos en su elección, porque decimos él desde que Dios lo escogió hace mucho tiempo, desde la fundación del mundo, ya era un hombre de Dios, pero Dios lo manifiesta a la iglesia precisamente al dormir otro hombre de Dios, llamado Aarón Joaquín, que también después de 38 años de trabajo y después de también de sufrimientos como cualquier hombre de Dios que ha sufrido, pues también no renuncia. Estando enfermo, él también tenía sus propósitos, pero Dios ya no se lo permitió. Recoge Dios al hermano Aarón en 1964, pero también en ese mismo tiempo no nombra el hermano Aarón a mi hijo se va a quedar al frente de la iglesia, mi hijo va a ser el que se va a quedar, yo lo nombro, o voten ustedes a ver quién les parezca mejor. No, esto vino de Dios. Y en ese tiempo lo acabamos de ver nosotros también hace algunos meses. El hombre de Dios, el apóstol de Jesucristo, no renunció, no fue un acto cobarde como estos hombres, sino que hasta el último día de su vida, aún en su enfermedad, se estuvo preocupando por la iglesia. Y de esto somos testigos nosotros, los que estuvimos en Guadalajara en ese acontecimiento, los que se quedaron aquí y que a través de las transmisiones estaban al pendiente de cualquier detalle. Entonces ellos no renuncian, son hombres que toda su vida están al frente de la iglesia hasta que Dios así lo determina, y así gobiernan la iglesia hasta que el tiempo en que Dios así lo permite. Nos vamos a ir al corte, pero quiero que también mencionemos esto que es bien importante. Ya hemos mencionado que el origen de la iglesia está en Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Él establece a los apóstoles como su gobierno, los que quiere que gobiernen su iglesia. Y a lo largo del tiempo, pues también hemos visto cómo Dios le dio a cada quien en su tiempo y administración. Pero vamos a regresar y vamos a platicar. Mientras hubo un hombre de Dios, estuvo la iglesia. Pero después Dios también profetiza un tiempo en el cual iba a recoger su iglesia. La pregunta es, ¿qué pasó cuando ya los hombres de Dios que él había levantado durmieron cada uno de ellos? Con esto regresamos para que también escuche las direcciones de nuestros templos y un día nos visite, donde siempre será bien recibido. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor.
favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa, nosotros conversamos en el 900 de AM Radio Cali. Es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 5638-55-2892 de Wells Fargo. Repetimos, 5638-55-2892 de Wells Fargo. O bien 297441-8697 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 297441-8697 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Continuamos en este subprograma. Nosotros conversamos, estamos platicando de un tema muy interesante que es el origen del papado y el verdadero gobierno que Cristo establece en su iglesia. Estamos ahorita platicando todavía de qué clase de gobierno instituye Cristo en su iglesia. Si usted acaba de sintonizarnos, la respuesta es un gobierno apostólico. Mencionábamos los textos, si usted quiere anotarlo rápidamente: Efesios 2:20, Efesios 4:11, que aunque no lo hemos leído, pero usted lo puede leer en su casa. Efesios 4:11 menciona también que aún nos constituyó en la iglesia apóstoles. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 28. Los evangelios nos narra cómo Cristo llama a los apóstoles que ya habían sido elegidos. El evangelista Mateo, en el capítulo número 10, nos menciona claramente: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Nunca les llama papas, ni cardenales, ni arzobispos, ni mucho menos. Estamos platicando también de que ese gobierno que Cristo establece es vitalicio, es dado por Dios directamente a quien Él quiere. Lo llama en su debido tiempo. Su autoridad de ellos es intransferible, vitalicia, y viene de origen divino. Pero decíamos, al ir durmiendo los apóstoles, Dios también tenía un propósito, un proyecto, un plan también establecido. Y los mismos hombres de Dios, vamos a mencionar algunos textos donde empezaron a preparar a la iglesia, a anunciarles cuál era la voluntad de nuestro Dios. En el mismo texto que estábamos leyendo de Hechos, capítulo número 20, lo invitamos a que nuevamente lo tome, y le habíamos leído un versículo anterior, donde habla que el apóstol Pablo no renuncia, a pesar de los sufrimientos y padecimientos que también como hombre de Dios tenía, porque estos hombres son valientes. Pero también les habla del propósito que Dios tenía para con su iglesia. Dice el versículo número 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño,
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, aquí viene una palabra de advertencia que también ya el apóstol Pablo en otra ocasión se las había mencionado. Precisamente yo tengo ese pasaje donde ya es el apóstol Pablo quien está profetizando lo que iba a acontecer, lógicamente al ya no existir ninguno de los apóstoles. Y dice en 2 de Tesalonicenses 2, voy a leer desde el 5, no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto. Versículo 7, porque el ministerio de iniquidad ya está en acción, solo que hay quien por ahora lo detiene. Lo hará hasta el mismo día en que sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, aquí él estaba anunciando de que precisamente él y los demás apóstoles no iban a ser eternos, sino que precisamente ya había, el enemigo ya estaba trabajando, nomás que ahí estaban ellos defendiendo a la iglesia de nuestro Dios, pero cuando fuera quitado entonces ya iban a venir ese ministerio, iba a empezar a hacer todo ese tipo de cambios. Y fíjate, Gerson, que ya el apóstol lo estaba viendo, que iban a venir con ímpetu, como una ola salvaje para querer destruir a los cristianos, y ya lo habían empezado a hacer cuando ellos estaban todavía en vida, y algunos apóstoles como el apóstol Juan, que fue el último que estuvo sobre la faz de la tierra, y ya ellos estaban luchando contra los cristianos, pero ahí estaban los verdaderos apóstoles de Dios, apóstoles decimos y lo aclaramos. Así es. La primera carta al apóstol, del apóstol Pablo a Timoteo, nuevamente comprueba lo que acabamos de decir. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mantendrán abstenerse de viandas que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces aquí estamos viendo, ya aunque es el mismo apóstol Pablo el que habla en las tres ocasiones, pero después está hablando de un periodo de apostasía, de perversión, de ignominia, de muchas cosas que iban a acontecer. Y en lo que mencionaba Gerson dice claramente, porque ya está en acción, o sea, ya de alguna manera estaba obrando, y menciona lo que es muy importante. Dice, pero hay al presente alguien que lo detiene. ¿Quién o qué era ese algo? Era el ministerio del apostolado, porque también estaban vivos algunos otros apóstoles, pero dice, pero cuando hablando ya de los hombres de Dios, les sea quitado, ahora sí dice, va a entrar con toda libertad aquel hombre inicuo. ¿Y qué iba a hacer este hombre inicuo? Aquí claramente lo repite el apóstol Pablo a Timoteo. Van a hacer cosas malas, dice, y van a ser gente engañadora y van a hablar doctrina de demonios. Y decíamos hace algunos días, ¿cuál es la iglesia que prohíbe que sus ministros se casen? ¿Cuál es la iglesia, como es en estos días también, que prohíbe que sus miembros se abstengan de carne los viernes? Y aunque es cierto, no es últimamente pues ya están modernizándose, ya dicen que ya solamente ciertas personas lo pueden hacer, o el que quiera hacerlo no, pero vemos cómo no siempre ha sido así. Desde niños, como gente grande, estaban obligados a guardar la cuaresma, o por lo menos les dicen que lo hagan. Entonces, pero estamos hablando de dos señalamientos que nos pueden orientar quiénes son esta gente y quiénes son los que dirigen a esta iglesia, que también es algo muy importante, para que veas tú si son de Dios o no son de Dios, y si tienen el gobierno establecido que Cristo puso. Entonces, ¿qué iba a pasar? Al ya no haber hombre de Dios, se iba a manifestar en su plenitud la apostasía.
completamente, porque ya no iba a haber un hombre de Dios que la detuviera, ya no iba a haber quien hiciera frente a Satanás, ya no iba a haber quien gobernara la iglesia. Pero entonces, al ya no haber hombre de Dios, ¿permanecería la iglesia aquí en la tierra? Es otra parte que tenemos que ver también. Porque lo primero que establece Cristo en su iglesia, decimos, son apóstoles. Nunca ha sido la membresía primero y después entre ellos escogen. Porque claramente lo mencionamos en un texto y el apóstol Pablo lo decía a la iglesia en Gálatas 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres. Entonces, el que escoge a su siervo, lo repetíamos, es Dios. Nunca ha sido la membresía primero. De manera que entonces siempre han sido los hombres de Dios y después la iglesia. Pero al ya no haber hombre de Dios, al Dios ya no levantar o llamar a otros hombres de Dios que en su plan ya tenía previstos, la iglesia empezó a dormirse todos y cada uno de ellos. Y fue a cumplirse también la profecía que también ya Dios había hecho, que la iglesia iba a ser oculta. No que se iba a terminar, porque la iglesia no se ha acabado. Desde que Cristo la estableció, la iglesia nunca ha dejado de existir. Fue oculta ante el ojo de los hombres. Y es por eso que Dios, al llevarse al último de los apóstoles, entra en su plenitud completamente la apostasía. Y ya no hubo hombre de Dios en la tierra. Repetimos, la iglesia fue oculta, llevada al desierto y esperó allá hasta los tiempos de la restauración, donde Dios, ahora sí, nuevamente establece como primer, pues decimos, ¿qué es lo que restauró Dios en su iglesia? Bueno, lo primeramente que establece nuevamente en su iglesia es eso, el ministerio del apostolado. Establece nuevamente también esa doctrina que Dios de alguna manera también, porque estos hombres no predicaban, no se quedaron con la doctrina cristiana. Al ya no haber hombre de Dios, no había quien hablara también la doctrina de Dios, y por eso hablaban cosas de demonios, como el apóstol lo está diciendo claramente. Entonces, eso es lo que pasa. Pero en esa época donde la iglesia fue oculta, aparece en escena la apostasía, y aparecen en escena todos los dirigentes de la iglesia romana, que son los papas. Entonces es donde vamos a pasar también a la otra parte, que es la parte número 3 de nuestro tema del día de hoy y el día de mañana. Vamos, dicen ellos, bueno, ya mencionamos qué clase de gobierno estableció Cristo, ya lo dijimos, y que quede claro, si en tu iglesia no hay un hombre de Dios, no es iglesia de Dios. No, pero pues que hay una mesa directiva, deben de ser apóstoles. O podría decir alguno, en mi iglesia no nomás hay uno, hay 12, pero son de Dios, predican la doctrina de Cristo, fueron puestos por Dios, o tú o alguien los eligió. Entonces vamos a hablar ahorita en este momento. Dicen ellos, bueno, ¿cuál es el origen que ellos mencionan del oficio papal o del papado? ¿O cuándo dicen que fueron los primeros papas según ellos? Y digo según ellos porque después vamos a ver el verdadero origen. Pero vamos, ya mencionamos lo que dice la escritura, pero ¿cuál es el origen que ellos dan? Bueno, para poder ellos de alguna manera decir y afirmar que los papas son sucesores del apóstol Pedro, han tenido que hacer algunas modificaciones para poder hacer parecer que todo tiene base bíblica. Para empezar, no podía llamarse obispo de Roma si no habían obispos en Roma, y no podía llamarse el obispo de Roma sucesor del apóstol Pedro si el apóstol Pedro no pudo o no estaría en Roma. Entonces lo primero que tuvieron que hacer, en este caso vamos a hablar a grandes rasgos, es inventar que el apóstol Pedro estuvo en Roma y que murió en Roma, y que posteriormente a su muerte pues empieza el primer sucesor, que es la historia que ellos dan. Si nos basamos a los hechos reales, porque ahorita vamos a entrar en historia, y ojalá ustedes pudieran conseguir los libros que vamos a mencionar para que ustedes también lo puedan comprobar. Según la historia que ellos mismos dan, el apóstol Pedro estuvo del 42 al 67 en Roma, cosa que no es cierto, porque la escritura nos da testimonio de que el concilio de Jerusalén fue en los años 40 y él estaba precisamente en Jerusalén. Ellos admiten que una vez que se fue a Roma
nunca salió de Roma hasta que se murió. O sea, ahí permaneció los 25 años que dicen que estuvo ahí. Y que por eso es obispo de Roma, porque de ahí venía Pedro. Pero hay muchas maneras de demostrar que el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma. Ya mencioné una. Y podemos mencionar muchos porque aunque no es nuestro tema que estamos hablando el día de hoy, pero la mayoría de las cartas que el apóstol Pablo hace, en una de ellas le escribe obviamente a los romanos. Y en el capítulo número 16 al final dice que envía 27 saludos. Y lo hace aproximadamente en el año 58 de nuestra era. Para eso el apóstol Pedro ya tenía que estar en Roma, porque ya tenía él ya aproximadamente 16 años en Roma. Pero cosa curiosa que en el saludos que el apóstol Pablo hace, no menciona para nada al apóstol Pedro, siendo que es al que primero debería haber saludado por ser su compañero en el ministerio y porque era el que estaba al frente de la iglesia en Roma. Pero sin embargo, claramente el apóstol Pablo dice que él se dedicó a predicar el evangelio donde nadie había ido, o sea, donde ningún siervo de Dios o apóstol de Jesucristo había ido, dice, porque él no iba a predicar o a hablar la palabra de Dios sobre el fundamento ajeno, sino que él tenía su área de jurisdicción, que eran los gentiles, y el apóstol Pedro tenía por jurisdicción pues el área de los judíos. Entonces, para empezar, tuvieron que conectar que Pedro estuvo en Roma para que de ahí salieran los obispos de Roma. Pero ya vimos que esto no puede ser cierto. Ahora, César, disculpa solamente un comentario. Estás hablando de esa situación del apóstol Pedro. Si en ese tiempo el apóstol Pedro no hubiera calificado para el papado, porque obviamente dentro de los requisitos que usan para el papa debe ser célibe y también debe de ser una persona, un cardenal estudiado. Pedro era un pescador y también Pedro tenía su esposa. Entonces, dentro de los requisitos que ellos piden para el papado, el apóstol Pedro no hubiera calificado para ello. Pues en realidad no solo para el papado, porque desde que son sacerdotes los exigen, y no desde siempre, porque eso también ha ido evolucionando. Pero entonces, ya puntualizando, de que lo primero que tuvieron que hacer es pues inventar que estuvo en Roma, y que hemos mencionado ya algunas cosas, y sencillamente la carta que él usa de despedida fue escrita en el año 64. Él a 3 años de su muerte, según la misma cronología que ellos tienen. Y dice él claramente: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Y empieza a platicar ciertos acontecimientos. Decimos, bueno, ¿dónde estaba el apóstol Pedro entonces? Y vamos analizando muchos casos donde el apóstol Pedro figura que no estuvo en Roma. Entonces, partiendo de ahí, ya empezamos mal. Pero ellos aseguran que al morir el apóstol Pedro, él mismo nombra a varias personas como sus sucesores, que curiosamente ya no eran apóstoles, eran obispos, que ya eran, pues obviamente al estar en Roma, pues era el obispo de Roma. Aunque algunos historiadores o personas que escriben, escritores, le llaman papas, que es otra parte que vamos a mencionar más adelante, de que no existía para ellos ese título. Una manera también de demostrarlo claramente, repetimos, es si el apóstol Pedro murió en Roma en el año 67, dicen ellos, empiezan con una lista, dicen ellos, de obispos. El primero de ellos que tienen la lista que ellos mismos han fabricado se llama Lino. El segundo de ellos se llama Cleto o Anacleto, porque dicen que no se acuerdan cómo se llamaba. El tercero de ellos es Clemente. El cuarto Evaristo, y empieza una lista continua según de ellos, ininterrumpida hasta nuestros días. Aquí yo quiero mencionar una cosa que es muy importante. Si ellos están hablando de que desde el apóstol Pedro hasta el día de hoy, año 2015, no ha habido un espacio donde no haya habido un papa, que tampoco no es cierto, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, quiere decir que ellos están predicando un continuismo. Están hablando de que nunca ha faltado un papa, por lo tanto, no pueden ser la iglesia de Dios, porque ellos mismos están delatando de que entonces la iglesia católica siempre ha permanecido presente aquí en la tierra. Y acabamos de mencionar en el segmento anterior que la iglesia fue oculta, desapareció físicamente de la tierra, y no había hombre de Dios porque estaba en pleno apogeo la apostasía. Y si esos son los años en donde ellos entran en escena,
Entonces no eran la iglesia de Dios, porque la iglesia no cree en el continuismo. La iglesia fue oculta y fue restaurada en el tiempo en que Dios así le plació. Pero si ellos dicen que tampoco es cierto que han estado desde Cristo hasta ahorita, pero aunque así hubiera sido, no podrían ser la iglesia de Dios por lo mismo, porque ellos mismos se descalifican al decir que ese continuismo. Pero de los primeros 15 sucesores que dicen ellos, que estamos hablando de Lino hasta Seferino, los mismos historiadores cuestionan su existencia. Y al cuestionar su existencia, nos damos a entender entonces que el origen que nos presentan como verdadero tampoco es cierto. Y para eso hay varias fuentes de información. Vamos a mencionar ahorita pues a 3 historiadores. Mis compañeros van a mencionar los datos. Yo quiero mencionar los libros para ojalá usted también tenga la oportunidad. Hay una enciclopedia, una de las más completas que hay, que se llama Enciclopedia o Historia de los Papas y Reyes, escrita por Mauricio de la Chatre. Son 5 tomos. En el tomo primero habla de esto que nosotros vamos a platicar. Por si usted pudiera la oportunidad de comprarla o conseguirla, repito, Historia de los Reyes y Papas por Mauricio de la Chatre. Son 5 tomos donde habla pues toda la historia de los papas a lo largo de todos los siglos. Bueno, de los papas existentes, porque él claramente, bueno, eso ya lo va a mencionar ahorita Gerson. Hay otro libro que también es muy importante que se llama Historia de la Iglesia. Lo escribe Ludwig Hertling. Esta persona también es un historiador que en su libro menciona también de esta dudosa existencia de estos primeros sucesores. Y también hay otro libro que se llama Historia de la Iglesia Católica. Y hay varios más libros que ojalá usted pudiera encontrarlos y conseguirlos para que vea que esto que estamos hablando también es cierto. Están otros más modernos como Rius en su Historia de Puré de Papas. Él también menciona que pues esto no es cierto de la existencia de estos sucesores. Y pues en realidad deja mucho que desear. Pero vamos a ir, porque el tiempo se nos va, a hablar de estos. Ya mencionamos sus argumentos. Ahora vamos a ver las respuestas históricas que demuestran que no hay conexión con el apóstol Pedro ni con el supuesto origen que ellos mencionan. Entonces empezamos con Lino, Eduardo. Claro que sí, fíjate que el tomo que dices, el del libro Historia de los Papas y Reyes, la página 66, dice: la falta absoluta de historiadores verídicos y la multitud de libros apócrifos escritos en griego y en latín no nos permiten juzgar por nosotros mismos los primeros siglos del cristianismo. Nada hay de positivo en los primeros siglos respecto al lugar donde se encontró situada la sede apostólica. La cronología varía de las fechas de sucesión adoptada por los obispos de Roma. La opinión indica a San Lino como sucesor de Pedro. Era toscano, hijo de Herculano, encargóse del ministerio apostólico al mismo tiempo que San Pedro, lo cual es una irrecusable prueba de no haberse establecido la jerarquía episcopal. Otros historiadores afirman que San Lino, Anacleto y Clemente se hallaban encargados del gobierno de la iglesia y que San Pedro resolvió elegir a Clemente para sucesor suyo, prefiriéndole a los otros. Pero Clemente, que no era ambicioso, temió que los fieles que estaban bajo la dirección de sus colegas no se someterían a su autoridad, y de ahí que se retirase por modestia. Anacleto siguió tan digno ejemplo, y Lino tomó a su cargo la cátedra romana tan pronto como Pedro y Pablo murieron. Todos los actos de este prelado permanecen en la oscuridad más completa. Murió en el año 67 y es presentado como primer obispo de Roma. Pero fíjate, Eduardo, me llama la atención lo primero que tú decías, que la falta de documentos verídicos pues hacen cuestionar la existencia de este hombre, y aunque se dan los datos, pero dicen que los toman de la tradición. Sí. Y cosa curiosa, que si realmente Anacleto y Clemente no querían el lugar, ¿cómo fueron los inmediatos sucesores de él mismo si no lo querían?
O sea, muriéndose Lino, queda Cleto. Y estos datos pues los tiene pues muy bien explicados Gerson, que nos va a leer a continuación. Sí, yo tengo, precisamente estamos tomando libros católicos, ¿verdad? Donde pues en realidad, pues de la es historia. Es historia universal, Ajá. no netamente católicos, sino es historia universal. Pero es donde, según su fundamento del catolicismo, precisamente es lo que ellos dicen, es el mismo libro Historia de los Papas y los Reyes. San Cleto fue el tercer papa. La sucesión de San Cleto o Anacleto, porque precisamente no saben ni cómo se llamaba, si Cleto o Anacleto, entonces pues le ponen los dos, de San Cleto o Anacleto, no es muy cierta. La aceptamos a beneficio de inventario. Nació italiano y gentil, su padre se llamó Emiliano, llegó a Roma bajo el reinado de Nerón, los apóstoles le convirtieron a la fe y no tardaron en asociarle a su ministerio. Unos le conceden 12 años de gobierno, otros le reducen a 6. Los actos de este obispo han quedado envueltos en la oscuridad más profunda. Y fíjate, ¿cómo es posible de que hay datos, porque más antiguos estamos hablando, de que están los evangelios, relatan acontecimientos anteriores, y cómo estos datos de los primeros dos sucesores, que entre comillas dicen ellos, fueron los primeros, Lino, donde se dice, bueno, lo que se dice pues nomás es lo que hemos oído y ya ahí lo escribe el autor. Acá también dice, bueno, todos los actos de este hombre están en la más completa oscuridad. ¿Por qué no se escribió lo de ellos? O sea, ¿por qué no se escribió lo que hicieron? ¿Por qué no está el testimonio de que Dios los llamó? El llamamiento. Cartas a la iglesia. Todo. O sea, claro que es cierto, podría decir alguno. Bueno, pero tampoco de todos los apóstoles se da detalles. Pero se menciona que el llamamiento, en este caso lo más importante, El llamamiento venía de Dios. La elección venía de Dios. Y acá no, acá está hablando claramente lo que mencionaba Eduardo. No, pues, como dice, ahí empezaron ellos tres al mismo, no, pues yo no lo quiero, pues tú, y luego pues dice Lino, pues bueno, si no lo quiero, yo me quiero. ¿Cuándo pasó en eso? En los apóstoles. No, pues sabes que pues como no lo quiere aquel, yo me quedo con no. Era directamente de Dios y ellos lo aceptaron así. Pero todavía nos queda mencionar otro dato que también lo vamos a mencionar para que pues solamente nos queda pues un poco de tiempo para despedirnos, y si no pues lo damos el día de mañana. Lo damos el día de mañana. Yo también quiero comentar algo. Cómo se ve absolutamente diferencia de lo que hablamos al principio, de lo que Dios establece a lo de los hombres. Primeramente, las mentiras que no concuerdan con el testimonio que nos da las Sagradas Escrituras. Primer punto, tú decías, la Biblia no nos da testimonio de que Pedro haya estado en Roma. Y sin embargo hay un libro completo a los romanos donde precisamente el que resalta allí es el apóstol Pablo. Y decíamos, ¿por qué es el apóstol Pablo? Bueno, porque él fue el primero que predicó a los gentiles, porque esa fue la misión que Dios le dio. Entonces, por decir, el que estuvo en Roma, con seguridad podemos decir, y la Biblia nos da testimonio, es el apóstol Pablo, no el apóstol Pedro. Entonces, este Pedro del que habla la historia católica o la historia universal, lógicamente no era el apóstol Pedro. ¿Por qué no era el apóstol Pedro? Bueno, porque precisamente a Lino, Cleto y Anacleto los quería poner, vemos cómo totalmente la diferencia, y no les llama como apóstoles. Si hubiera sido el apóstol Pedro, él hubiera puesto no a papas, no a obispos, sino les hubiera llamado apóstoles. Y bueno, acordamos un dato importante, hermano, nos terminó, hermano, y ya pues nos despedimos, pero lo esperamos el día de mañana en este su programa. Nosotros conversamos. No olvide que mañana nos puede llamar al teléfono área 714-602-8354. Lo esperamos, que Dios sea el que lo bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.